En un pueblo olvidado al borde de una carretera polvorienta, donde las luces de los faros apenas cortaban la oscuridad de la noche, vivía don Esteban, un anciano de 78 años cuya figura encorvada y mirada cansada ocultaban una historia que nadie en el lugar conocía. Su cabello blanco, desaliñado, y su ropa raída lo hacían parecer un vagabundo más, de esos que merodean por las calles buscando sobras o un lugar donde dormir. Pero Esteban no siempre había sido así. Décadas atrás, había sido un hombre de negocios astuto, dueño de una fortuna construida con sudor y decisiones arriesgadas en el mundo del comercio de textiles. Sin embargo, la vida, como suele hacer, le había jugado una mala pasada, y ahora, en el ocaso de sus días, estaba solo, abandonado por su familia y olvidado por el mundo. Todo comenzó años atrás, cuando Esteban, entonces un viudo de 60 años, vivía en una mansión en la ciudad, rodeado de sus 3 hijos, Clara, Roberto y Sofía. Ellos, cegados por la ambición, lo veían más como una fuente de riqueza que como un padre. Esteban, generoso hasta la exageración, les había dado todo: casas, autos, viajes. Pero la codicia tiene un apetito insaciable. Cuando él decidió donar parte de su fortuna a una fundación para niños huérfanos, sus hijos se volvieron en su contra. Lo acusaron de derrochar su herencia, lo manipularon con promesas vacías y, finalmente, lo convencieron de firmar documentos que transfirieron la mayor parte de sus bienes a sus nombres. Una vez que tuvieron lo que querían, lo abandonaron. Clara se mudó al extranjero, Roberto compró un yate y Sofía simplemente dejó de contestar sus llamadas. Esteban, con el corazón roto y sin un centavo a su nombre, fue desalojado de su propia casa. Sin saber a dónde ir, terminó en las calles de aquel pueblo remoto, sobreviviendo como podía. El invierno de 2025 fue particularmente cruel. Esteban pasaba sus días sentado en una banca rota frente a una gasolinera abandonada, envuelto en una manta agujereada que apenas lo protegía del frío. Los lugareños lo conocían como el viejo de la esquina, un hombre silencioso que nunca pedía nada, pero cuyos ojos parecían cargar con un peso invisible. Nadie sabía que, en un banco suizo, Esteban aún tenía una cuenta secreta con millones de dólares, un fondo que había escondido incluso de sus hijos, por instinto o quizás por desconfianza. Nunca la tocó, no porque no quisiera, sino porque había perdido la esperanza de volver a ser el hombre que fue. La soledad lo había consumido, y el dinero, para él, no significaba nada sin alguien con quien compartirlo. Una noche de tormenta, con la lluvia cayendo como cuchillos y el viento aullando entre los árboles secos, Esteban se desplomó en la carretera. Sus piernas, débiles por el hambre y el frío, no pudieron sostenerlo más. Estaba semi-inconsciente, temblando bajo la manta empapada, cuando un camión de carga se detuvo con un chirrido. El conductor, un hombre robusto de unos 40 años llamado Raúl, bajó con una linterna en la mano. Raúl era un camionero de paso, un alma errante que recorría el país transportando mercancías, con una vida marcada por la soledad pero también por un corazón generoso. Al ver al anciano tirado en el asfalto, no lo pensó 2 veces. Lo levantó con cuidado, lo envolvió en una manta seca que llevaba en la cabina y lo subió al camión. «¿Qué haces aquí, abuelo?» «Vas a morir de frío», dijo Raúl, mientras encendía la calefacción. Esteban, apenas consciente, murmuró algo sobre no tener a dónde ir. Raúl, sin saber mucho más, decidió llevarlo a una cafetería cercana, un lugar de mala muerte abierto las 24 horas donde los camioneros solían parar. Allí, bajo la luz tenue de un neón parpadeante, le dio un café caliente y un plato de sopa. Esteban, agradecido, comenzó a hablar. Al principio, eran frases entrecortadas, recuerdos desordenados de una vida que parecía un sueño lejano. Pero a medida que la comida y el calor lo reanimaban, su historia salió a flote. Raúl escuchó, incrédulo, cómo Esteban relataba su pasado, la empresa que había construido desde cero, los tratos con comerciantes de 3 continentes, las noches en las que soñaba con dejar un legado. Luego, con voz quebrada, habló de sus hijos, de cómo lo traicionaron, de las noches en la calle contando estrellas para no pensar en el hambre. Raúl, que había visto de todo en sus años en la carretera, sintió una mezcla de rabia y compasión. «No puede ser, abuelo. Nadie merece eso», dijo, golpeando la mesa con el puño. Pero lo que más lo sorprendió fue cuando Esteban, casi como si hablara consigo mismo, mencionó la cuenta en Suiza. «Millones, ¿pero para qué, si no tengo nada?», susurró, mirando su taza vacía. Raúl no era un hombre de grandes planes, pero algo en la mirada de Esteban lo movió. «No vas a volver a esa calle», decidió. Lo llevó a un motel cercano, pagó una habitación por una semana y le prometió ayudarlo a recuperar su vida. Al día siguiente, Raúl usó sus contactos en el pueblo para encontrar a una abogada local, Carmen,
una mujer de mediana edad conocida por su tenacidad. Carmen, al principio escéptica, revisó los documentos que Esteban aún guardaba en una bolsa de plástico, copias de contratos, una identificación vieja y un papel con los datos de la cuenta suiza. Tras varias llamadas y verificaciones, confirmó que la cuenta existía y que Esteban era, en efecto, un millonario. La noticia corrió como pólvora en el pueblo. Esteban, el viejo de la esquina, era más rico que cualquiera de los que lo habían ignorado durante años. Carmen ayudó a Esteban a recuperar el acceso a su fortuna, mientras Raúl se aseguraba de que tuviera un lugar donde quedarse y comida caliente todos los días. Pero Esteban no quería lujos. «No necesito mansiones», dijo una tarde, sentado en la cabina del camión de Raúl. «Quiero hacer algo bueno». Con la ayuda de Carmen, fundó un refugio para personas sin hogar en el pueblo, donando una parte de su fortuna para construir un lugar donde nadie tuviera que dormir en la calle. A Raúl, en un gesto de gratitud, le dio suficiente dinero para comprar su propio camión y empezar una pequeña empresa de transporte. Los hijos de Esteban, al enterarse de su riqueza, reaparecieron. Clara llamó desde Europa, Roberto envió un correo lleno de excusas, y Sofía llegó al pueblo con lágrimas falsas. Pero Esteban, fortalecido por su nueva vida, los enfrentó con calma. «Ya no soy el hombre que engañaron», les dijo, y les cerró la puerta. No les dio un centavo. En cambio, adoptó a Raúl como el hijo que nunca tuvo, y juntos recorrieron el país, no ya como camionero y pasajero, sino como familia. El refugio de Esteban se convirtió en un faro de esperanza en el pueblo. Los lugareños, que antes lo miraban con lástima, ahora lo respetaban. Pero él seguía siendo el mismo hombre sencillo, siempre con una manta sobre los hombros, recordando las noches frías para no olvidar de dónde venía. Raúl, por su parte, nunca dejó de contar la historia del abuelo que encontró en la carretera, el millonario que le enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón de quienes te tienden la mano cuando más lo necesitas.